Ya estamos grabando la clase, chicos, y esta es la clase sobre evaluación del test de apercepción temática. Primero, quiero decirles de que no saben cómo les va a servir, cómo van a utilizar este test. ¿Por qué? Porque tiene la gracia, tiene el beneficio para nosotros de profundizar las temáticas conflictivas, las temáticas problemáticas que nos traen los pacientes. Por lo tanto, es un test muy versátil porque nosotros podemos elegir las láminas en función de las temáticas que querramos profundizar. Profundizamos 2 o 3 temáticas, cuando mucho, chicos. Ya ayer les he dicho y les he repetido, no traten de tomar todas las láminas. Me he encontrado con personas que toman las universales todititas y todititas las que corresponden al sexo femenino o masculino. También les he comentado de que no es adecuado tomar a niños. Ustedes dirán, pero ahí dice que podemos tomar a niños. No, no tomen a niños, chicos. Ya la próxima semana entramos a los test infantiles y van a ver la riqueza que tenemos. Tenemos una riqueza increíble, pero increíble, en torno a las técnicas proyectivas infantiles. Por lo tanto, chicos, sean muy responsables con este test, elijan las temáticas, no más de 3 temáticas, y traten de elegir láminas entre universales y las temáticas, no más de 10, y como ayer les había dicho, ¿no? 12, 13, pero no más, no necesitan más. Un buen psicólogo no es aquel que toma todo. Un buen psicólogo no es aquel que satura a los testados, a nuestros pacientes, con todas las técnicas. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Un buen psicólogo elige las técnicas que va a aplicar de acuerdo a la entrevista, de acuerdo a la anamnesis, de acuerdo a la historia clínica. Llámenlo como llamen, pero elegimos de acuerdo a la vida que ha tenido nuestro paciente y al motivo de consulta. Y ahí profundizamos el tema o los como se han podido dar cuenta, el TAT incluye varias temáticas. Es muy bueno para cualquier sospecha de depresión, de estructura depresiva. Es muy bueno para orientación vocacional. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer en una orientación vocacional tomando identificación sexual? ¿Interesa la identificación sexual si el paciente quiere orientación vocacional? Me ha pasado, chicos, muchas veces. Han venido pacientes para orientación vocacional y yo he visto de que habían rasgos muy evidentes
de homosexualidad. ¿Quién soy yo como psicóloga para agarrar y decir, ¡ay, usted había sido homosexual! Si no me ha traído esa problemática al consultorio. Y de repente esa problemática está todavía en evolución interna. ¿Quién soy yo para conflictuar más? Otra cosa es que vengan. No sé, estoy confundido, estoy confundida, no sé si soy hombre o si soy mujer, a ratos me gustan las mujeres, a ratos me gustan los hombres. Entonces, bueno, voy a elegir las láminas del TAT correspondiente a ese tema. Tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mi mamá, con mi papá, con mis hermanitos, elijo el TDO. O elijo el TAT, pero solamente aquellas láminas en las que yo veo relaciones. Relación con papá, relación con mamá. La lámina esa que les decía, es una lámina que me sirve muchísimo. Es para niños, pero me sirve muchísimo para adultos. Esa en la que el niño está solito en el dintel de una puerta mirando, para ver abandono, para ver el cómo gestiona el abandono, la falta de papá, la falta de mamá, el sentimiento de soledad. Por lo tanto, chicos, es un excelente instrumento para ver cómo la persona enfrenta y está enfrentando su problemática y qué variables tenemos dentro de su misma problemática y dentro de su misma historia. Por lo tanto, chicos, qué bárbaro que tengamos este instrumento. Muchos dirán, es bastante pasado, pero ojo, las técnicas de este tipo nunca pasan de moda. Es más, el hecho de que veamos figuras con peinados raros, figuras con peinados de otra época, con vestidos, con vestimenta de otra época, remite más, permite más la proyección. Nosotros hablamos en este sentido de que se permite mayor saturación proyectiva, donde el sujeto va a proyectar y nosotros solo vamos a interpretar lo que se ve, lo que está dicho. Los psicólogos trabajamos con lo que se ve, no nos inventamos más ni ponemos más palabras a la persona, aparte de lo que se ve. Y acá es la primera parte de la evaluación del TAT. En este tipo de test, chicos, así como recuerdan ustedes que en los test gráficos tenemos una serie de ítems que tenemos que cubrir. Agarramos y hablamos de lo gráfico, donde esto comulga, recuerdan ustedes, con los factores de expresión de el Bartek. Es que toda técnica gráfica tiene, tenemos que discurrir entre lo gráfico, entre qué es cómo es que ha dibujado, es toda la parte gráfica, qué ha dibujado, qué contenido ha dibujado, y recuerdan ustedes ojitos, cejitas, pestañitas,
y demás. Después vamos al plano de las estructuras formales, donde hablamos de Piaget, hacemos un análisis cualitativo del desarrollo intelectual y además hacemos el análisis del cuestionario o análisis de la historia que ha construido el individuo. Ahí nos permite eso ver letra, contenido de la historia. Y por último, todos estos, el plano gráfico, el plano del contenido y el plano de las estructuras formales, decantaban y alimentaban toda la interpretación psicoanalítica. Recuerdan, ¿no?, que hemos ido paso a paso y todos los test gráficos, Árbol, Macover, HTP, pasan por estos niveles de interpretación para llegar a la gran interpretación que es el plano psicoanalítico. Ahora, en el TAT, ya hemos visto el TDO, el test de Philipson, y ahora estamos viendo el de Murray, el TAT, el test de apercepción temática. Ya sabemos aplicar, ya les he dicho suficientes veces, innumerables veces, no tomen todo, elijan la temática, profundicen la temática, para eso sirve el test. No tomen a niños, por favor, no tomen a niños. Y más bien, respáldense en algunas láminas de niños para tomar adultos. Bien, llegamos a la parte de evaluación. Y la parte de evaluación van a ver de que es totalmente similar a la evaluación del Philipson, del TDO. Hay tres partes entonces. Una es nivel descriptivo, nivel interpretativo, donde les recuerdo de que en el nivel descriptivo tengo que poner todo lo que ha dicho y tal como lo ha dicho la persona. Tengo que poner los silencios, tengo que poner los estornudos, tengo que poner todo descriptivamente como su nombre lo indica, en forma totalmente descriptiva. El contenido de lo dicho, tanto en el test como en el retest. Sin olvidar un detalle. Todo lo dicho espontáneamente en el test es 20,000 veces más rico que lo ya motivado, estimulado en el retest. En el retest profundizamos aquello que la persona nos ha dicho y lo invitamos a que siga asociando. Pero lo invitamos a que siga asociando con algunas preguntas preparadas nuestras, preguntas que no son encuesta. En las encuestas tenemos que poner, qué sé yo, ¿dónde vive? En tal parte. ¿Qué zona es? Tal zona. Y punto. En cambio, cuando nosotros hablamos de cuestionario en técnicas proyectivas en general, tanto en las gráficas como en las lúdicas, como en las verbales, el discurso del individuo nos sirve para hacer un seguimiento.
el discurso del individuo nos sirve para ayudarlo a que siga asociando. No se olviden de que las soluciones que nuestro paciente obtenga de la reunión con el psicólogo, de haberse atrevido a ir al psicólogo, las soluciones son de él, no de ustedes. Estamos analizando la vida del paciente, no la vida de ustedes. Por eso es de que siempre insisto, cuidado que las preguntas que ustedes hagan sean inducidas. No es lo mismo agarrar y decir, ¿no ves que quieres a tu papá? No, la respuesta natural va a ser, claro que sí. No, sí. A no ser de que esté consciente de que hay un rechazo, ¿no? Pero si nosotros hablamos y preguntamos genéricamente, es decir, esperando de que el sujeto plasme ese inconsciente, esos sentimientos latentes que están en él, en ella, entonces nuestra posición va a ser mucho más objetiva y mucho más real, mucho más científica. Por lo tanto, primera parte de la evaluación del TAT. Primera parte que está caracterizada por el nivel descriptivo, donde nosotros dividimos, segmentamos el discurso y el comportamiento del individuo durante la prueba. Todas las acciones que el individuo haya hecho durante la prueba. Lo segmentamos en unidades plausibles de ser interpretadas. Y en esta interpretación, chicos, no nos olvidemos algo. No nos olvidemos de que hay mecanismos de defensa. El discurso de todo individuo está plagado de mecanismos de defensa. ¿Qué diferencia hay con el desiderativo? Que estos test, tanto el Philipson como el TAT, son cualitativos. No tienen índices cuantitativos. El desiderativo sí. Y esa es una gran riqueza del desiderativo. Pero el Philipson y el TAT, no. Por lo tanto, no es cuestión de que ustedes cuenten todos los mecanismos de defensa que se han emitido en la toma del TAT para llegar a una conclusión. No es así. El TAT no es cuantitativo. El TAT es eminentemente cualitativo. Y vamos a ver los mecanismos de defensa que la persona emplea en esa lámina. Esa lámina que tiene una motivación, que tiene un estímulo determinado. Por lo tanto, tomamos el TAT, dividimos en segmentos plausibles de ser interpretados, sin olvidarnos de los mecanismos. Y qué rico, en tal temática, el sujeto se defiende con estos mecanismos y además lo siente de esta manera, y es la interpretación, el nivel interpretativo. Interpretar, yo creo que la mejor forma de interpretar es simplemente decirles que ustedes tienen que traducir lo que el inconsciente, lo que en forma latente
está diciendo el individuo. Lo consciente es una cosa. ¿Qué pasa con lo inconsciente? ¿Qué pasa con lo latente? ¿No? Y nuestro trabajo como psicólogos es llegar a lo latente, no hacer una transcripción simple de lo consciente, sino tratar de descifrar qué es lo que nos está queriendo decir el individuo en esa lámina, con esa temática, con ese estilo. Por lo tanto, es bien bonito porque pongan en esta lámina donde podemos valorar, qué sé yo, la frustración, la derrota, el fracaso. Frente a situaciones de derrota, fracaso, frustración, el sujeto reacciona de esta. Ahora, cuidado, ayer me olvidé decirles algo. Cuidado que en el retest ustedes agarren el sujeto no vio. Esas figuritas que nos permiten decir con toda contundencia si el sujeto tiene rasgos suicidas o no, posibilidades de suicidio o no. ¿Se acuerdan? Una de las láminas estaba el sujeto echado y ahí una pistola. Cuidado que en el retest ustedes digan, no has visto esta pistola. Ya eso es un error de ustedes y por algo será. ¿No? O sea, no hay que mostrar la pistola. En la lámina de la muerte, ¡ay, mira sus manos! ¿Qué te parecen sus manos? No, chicos, si él no se refirió, si ella no se refirió a eso, dejarlo. En la lámina del triángulo edípico, donde ahí atrás hay una señora con el dorso desnudo, con el busto desnudo, ¿no? En la lámina del triángulo edípico, cuidado de decir, y mira, acá hay otra persona, ¿qué te parece esta otra persona? ¿No? No, si el sujeto no se refirió a eso, ustedes arman su retest con aquello que el sujeto sí se refiere. Y profundizan lo que el sujeto les está mostrando. ¿Ya? Dicho esto, bueno, estábamos en el nivel interpretativo. Entonces, chicos, cuando ustedes evalúan, interpretan una frase, un silencio, una conducta, un comentario que hace el sujeto, por ejemplo, ay, no me gusta esta lámina, rechazo a la lámina, ¿por qué será? ¿Por qué no le gusta? En el TAT tenemos que quedarnos calladitos, pero en el retest sí podemos decir, ¿por qué no usted dijo que no le gustaba esta lámina? ¿Por qué no le gustaba esta lámina? Ahí sí podemos preguntar. Pero durante la primera toma del TAT, no, porque queremos ver qué emerge espontáneamente del individuo. En el nivel interpretativo, entonces, chicos, vamos a tener una serie de interpretaciones incoherentes. O sea, todas las interpretaciones van a ser de la segmentación de lo que hemos hecho del nivel descriptivo. Por lo tanto, en una vamos a tener una frase interpretada, en otra vamos a tener otra, vamos a tener además los mecanismos de defensa, vamos a tener una salpicadura de elementos latentes que nosotros ya hemos interpretado del paciente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como siempre, cada lámina va a tener su resumen.
Entonces tenemos que agarrar toda la parte interpretativa y darle coherencia, relacionando las respuestas con la historia del sujeto y el motivo de consulta, si amerita. O sea, chicos, a esas interpretaciones segmentadas que van a tener por haber segmentado el discurso descriptivo del sujeto, el comportamiento, los silencios, los comentarios, etcétera, etcétera. Al otro lado vamos a tener también interpretaciones sueltas, salpicadas todas de mecanismos de defensa. ¿Qué hacemos en el resumen? Le damos coherencia. Vemos qué lámina es y vemos cómo el sujeto se está moviendo en esa temática, con qué defensas está actuando, con qué defensas actúa en esa temática y qué nos está diciendo a nivel latente. Por lo tanto, cada lámina va a tener su resumen extraído del nivel interpretativo, pero ya de una forma lógica, de una forma coherente, ya no segmentada en partes, en partículas que hemos segmentado, en las que hemos segmentado el discurso del individuo. Esta primera parte entendida, chicos. A ver. Preguntitas, esta primera parte entendida. Sí, Ulises. Ashira, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Saben qué? El otro día estábamos, porque nosotros primero corregimos las tareas que les da. Y entonces corregíamos las tareas que les damos y, chicos, vi en los pocos tereos que ya habían mandado, vi algunas dificultades, sobre todo dificultades a nivel interpretativo y sobre todo dificultades a nivel de la identificación de los mecanismos de defensa. Creo, estamos ya 2 años en clases virtuales, el 2020, el 2021 y ahora 2 años y medio. Y creo que sí yo tengo que recomendarles algo porque lastimosamente yo agarro, corregimos los trabajos y tienen una nota. Pero si de algo les sirve, chicos, tienen que preocuparse un poquito por identificar mejor los mecanismos de defensa. No están manejando los mecanismos de defensa. Se olvidan. ¿Mm? Entiendo de que hay límites en el proceso educativo por vía tecnológica, virtual, porque si estuviéramos presentes, haríamos, mira, acá está, este es el mecanismo y esto tienes que interpretar, o cómo tienes que interpretar, como fue la clase del anterior sábado, que gracias a Dios les he dicho que la recuperé. Ya está en el Moodle. Ustedes tienen que
traducir. En el nivel interpretativo se traduce lo que la persona nos está diciendo en forma latente. Tienen que un tantito estar agarrados de sus textos sobre mecanismos de defensa para tratar de identificar mejor los mecanismos. Dicho esto, y si no hay preguntas sobre este nivel interpretativo, nivel descriptivo, nivel interpretativo y la conclusión con respecto a la lámina, a la vida del paciente, al motivo de consulta, paso al segundo trabajo que tenemos que hacer cuando evaluamos el TAT. Y el segundo trabajo es el protocolo. ¿Qué es el protocolo, chicos, tanto en el Philipson como en el TAT? El protocolo es un brochecito de seguridad para que Elizabeth, Leslie, Noemí, Olivia y todos los que están acá no tengan ese algo que por tendencia tenemos. Proyectar nuestras propias soluciones o nuestras propias elucubraciones en nuestro paciente. ¿No? Por lo tanto, viene el brochecito de seguridad, que es el protocolo. El protocolo es igual que en el TRO. Es un cuadro de doble entrada en la que tenemos en la parte superior la lámina, las láminas que hemos aplicado con referencia a las temáticas que tenemos que profundizar. Por lo tanto, en la parte superior tenemos las láminas, lo cual nos permite hacer una lectura vertical, y esta lectura vertical decanta, esta lectura vertical se traduce con la conclusión a la que han llegado en el nivel descriptivo e interpretativo. ¿Se acuerdan que cada lámina tiene una conclusión? Por lo tanto, esa conclusión está ahí. Esa conclusión es la lectura vertical del problema. Pero esa lectura vertical vamos a afinarla con la lectura horizontal. Y vamos a ver si no hemos cometido errores. Por lo tanto, en la parte ya también, una variable era la parte superior son las láminas que hemos elegido, y la parte lateral se compone de algunos ítems que los vamos ahora a desmenuzar. El primer ítem del TAT es el héroe. Gran tema, gran. De hecho, ustedes tienen que saber de que la primera lámina de cualquier test, es el yo frente a un problema, el yo frente a lo desconocido, el yo frente a una dificultad nueva. Es la adaptación del yo frente a esta nueva tarea. Por lo tanto, primera lámina, hayan elegido la que hayan elegido, siempre va a ser el yo y los mecanismos que emplea frente a lo nuevo, frente a lo desconocido. Entonces, nos vamos a cuestionar. Héroe.
pasa con el héroe en esta lámina? ¿Cómo reacciona el héroe frente a situaciones nuevas? ¿Cómo reacciona el héroe? Porque el héroe es, en primer lugar, la persona de la que más se habla durante la prueba, durante el relato, durante la invención del cuento. Es la persona del cual o de la cual más se habla. Muchas veces tenemos que preguntar, ¿y quién te gustaría ser? ¿Por qué? Porque muchas veces no hay un solo personaje, sino hay varios personajes. Y nosotros dejamos de que la persona ponga en la lámina los personajes que quiera, como también saque de la lámina los personajes que quiera. Puede poner o puede sacar, pero por algo será, por algo pondrá, introducirá personajes para contar esa historia, o por algo sacará personajes. Hay muchos personajes, pero no hablará de alguno, ¿no? Y en esos casos, nosotros tenemos que preguntar, ¿cuál te gustaría ser? Ahora, chicos, muchas veces la interpretación es, y ustedes van a leer en el libro, es bastante dificultosa con esto del héroe. ¿Por qué? Cuando hay muchos héroes, cuando la persona agarra y habla de uno, después habla del otro, y después habla del otro, o de dos, o de tres, o de cuatro, y a veces hasta poniéndoles a cada uno pensamientos, sentimientos, puntos de vista, perspectivas y demás. Lo que nos está mostrando el individuo son distintas facetas de sí mismo. Pero eso lo tenemos que ver cuando es. Cuando nuestro testado o nuestra testada está presentando distintos personajes, distintas características de sí mismo. Pero eso hay que estudiar. No se olviden que todo diagnóstico es una investigación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos investigando. Por otra parte, nosotros pensamos de que el héroe es el más macho. Nosotros pensamos de que el héroe es el más valiente, es el que lucha por el bien, es el que ampara a los pobres o a los débiles, es el que se juega la vida por el otro. Pero chicos, oh sorpresa, no siempre los héroes son buenos. Y esto les va a causar así espanto, ¿no? A ver, les cuento dos anécdotas. Viene una pareja a mi consultorio y el que toma la palabra es el marido. La mujer estaba con unos lentes así de grandes y lo único que yo veía era de que la mujer de vez en cuando lo miraba y bajaba la vista. Lo miraba y bajaba la vista.
Y el tipo agarra y dice, quiere divorciarse. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo va a querer divorciarse? Tenemos un hijo. Y esta quiere divorciarse. Yo le he traído porque está loca. ¿Cómo va a querer divorciarse? Y la mujer calladita lo miraba, bajaba la vista, miraba, bajaba la vista. Y en un momento de esos le digo, señora, ¿y usted qué opina? Diga algo. Un rato de esos la señora le dice, dile por qué, dile por qué, dile por qué me quiero divorciar. Contale por qué. Ay, ¿sabe a qué me dedico? Vivo ahí por el puente Quilman y en la noche, muy de noche, veo así a descuidaditos. Entonces me voy por atrás, les agarro del cuello, nunca los he matado, jamás los he matado, los desmayo nomás, saco su celular, su billetera y me voy. Pero nunca, y la miraba a su mujer y le decía, nunca he matado, nunca. A ver, por eso se quiere divorciar. A ver, dígame, licenciada, y se pone así, dígame, licenciada, ¿acaso usted no ha hecho alguna vez eso? Acá estamos hablando de usted, señor. A ver, ¿por qué hace eso? O sea, chicos, para él era normal, pero totalmente normal, ganarse la vida de esa manera. Y lo había normalizado tanto que él pensaba que todos hacíamos alguna vez lo mismo. Claro, después he profundizado el caso y resulta que el señor había vivido en una situación de pobreza muy grande en su infancia y resulta de que para solucionar la pobreza de su casa, él iba al colegio y robaba el borrador del amigo, la regla de la amiga, el cuaderno del otro amigo, y traía a la casa. Y lo traía como un trofeo. Mamá, mira, he traído esto, como haciéndole ver, mira cómo ayudo, mira cómo colaboro. Y la mamá, en vez de agarrar, estirarle las orejas y decir, vas conmigo, vamos a devolver eso. ¡Ay, qué vivo! ¡Ay, qué inteligente mi hijo! ¡Ay, este buenito! ¿Ha visto que nosotros no tenemos plata? Y entonces hace esto. ¡Ay, qué sensible, qué hermoso mi hijo! E incluso lo pavoneaba, chicos, delante de los otros familiares. Y los familiares agarraban y decían, qué bárbaro, qué sensible. ¿Cómo ha notado de que son pobres? Por lo tanto, chicos, este señor creció, pero en un ambiente en el que se aplaudía, en el que se premiaba el robo, el hurto. Y por lo tanto, cuando vino al consultorio, le parecía totalmente normal. Y chicos, ¿cuántas veces vamos a encontrarnos en nuestro medio con ese tipo de acciones y con ese tipo de significantes? O sea,
Si nosotros nos remitimos a lo que ha vivido el individuo, la persona, sea hombre o mujer, obviamente vamos a tener como resultado algo que no está, digamos, ni ligeramente concebido en nuestra sociedad, por más de que seamos una sociedad muy rara, muy permisiva, y donde el superior no existe. Y no existe en muchas ocasiones precisamente porque les hacen ver de que mentir es bueno, robar es bueno, y no hay ley. No hay ley que separe lo bueno de lo malo. Este es un ejemplo de lo que pasa. Esta persona tenía interiorizada esa imagen de héroe, el que roba, el que desmaya a la persona pero nunca mata. Y le decía a su mujer, lo desmayo, pero nunca, le hago perder la conciencia, pero nunca he matado, nunca, nunca. Y le apuntaba así con su dedito y la mujer. Después descubro que detrás de los lentes así oscuros, la mujer estaba con todos los ojos dañados, amoreteados, con sus ojos así hinchados. ¿Por qué? Porque le había planteado al marido, me voy a divorciar, y el otro le había pegado. Pero la violencia física era normal también en su casa. Papá y mamá lo pegaban a él. Ahora, esto es algo que ustedes deben observar, ver, que no siempre el héroe tiene características positivas, sino que nosotros tenemos que indagar qué características tiene el héroe de esa persona. Y las características que tiene el héroe de esa persona vienen de su historia. Han sido estructuradas en su historia. Otro cuento, otra anécdota para que ustedes vean de que una adolescente de 15, 16 años le tomó el TAT y resulta de que su héroe, la persona de la cual más hablaba en todas las láminas, chicos, mataba. Y ella sobrevivía a 20,000 situaciones. Están acá en, qué sé yo, no me acuerdo en la lámina, pero creo que era la chica esa que está cerrando o abriendo la puerta, ¿no? Porque su chico la ha dejado y está totalmente deshecha, pero después el chico viene, le pide perdón, pero ella agarra y lo mata, lo apuñala porque a ella le ha causado el gran dolor, porque él fue infiel y no sé qué cosas. Chicos, ustedes se espantan, sus cabellos se les ponen así, pero que en una ya haya matado, perfecto, pero que en todas las láminas que le he tomado, el héroe o la héroe siempre solucionaba sus cuentos, siempre solucionaba sus historias, fulminando al contrincante o a la contrincante. Entonces, chicos, sáquense de la cabeza que el héroe
va a tener esas características positivas que todos aplaudimos, a veces no. E incluso dentro de nuestra clase, la historia de ustedes hace de que también ustedes tengan determinados paradigmas para catalogar a un héroe que deviene de su historia, ¿no? O sea, muchas veces incluso, pónganse a ver dibujos animados. El malo es tan agresivo como el bueno. Solamente que el bueno es más macho, mata al malo, gana al malo, es más ágil. Y generalmente en los dibujos animados es rubio, es alto, es fornido. Y los malos son o latinos, o son musulmanes, árabes, o negros. Chicos, una tesis que ya están ustedes en sexto, y yo les digo, hagan tesis, no hagan proyecto, es doble trabajo. Todos le tienen miedo a la tesis cuando es más fácil. En el proyecto ustedes tienen que diagnosticar y tienen que hacer el proyecto. En cambio, en la tesis, solo hacen el diagnóstico y ya está la tesis. Además, depende de ustedes. Una tesis ustedes pueden realmente terminar mañana, tarde y noche en 3 meses. Realmente la tesis es una investigación. Además, quien quiere y tiene ganas de irse a Europa, quien tiene ganas de irse a Norteamérica a hacer posgrados, a obtener una beca para posgrados, chicos, no aceptan con proyecto, aceptan con tesis. No aceptan con otra cosa, otra modalidad de titulación, si no es una investigación. Quieren ganar becas, hagan una tesis. Y una tesis lindísima saldría de un análisis de determinado programa de dibujos animados. Para alertar incluso qué están absorbiendo nuestros niños. En los dibujos animados, yo les digo, el bueno es tan agresivo como el malo. Por lo tanto, por eso es que también nuestros niños muchas veces son tan agresivos. No sé si ustedes han logrado ver un video que ha circulado el fin de semana, donde un chico de 16, 18 años de colegio todavía ha ido y ha matado a 10 personas en Búfalo. Y él se ha filmado. Y es terrible, chicos, porque agarra, llega a un supermercado y empieza así a disparar como en los videojuegos que tenemos, donde se dispara y ahí está, se muere, o sea, mueren los obstáculos, mueren los malos, mueren las momias, mueren los zombies, mueren los muertos vivientes y demás cosas. Ahí de ya dispara. Y cuando uno de los que había disparado se ha movido, lo ha rematado terriblemente. Chicos, ¿qué están absorbiendo nuestros jóvenes? ¿No se han preguntado por qué en Estados Unidos hay tantos casos de muertes masivas por eso? Unos dicen, es porque las armas. Chicos, pero además estamos fomentando de alguna u otra forma
los antivalores, ¿no? Ahora, todo esto les comento, chicos, porque el héroe, no busquen el héroe bueno de ustedes, busquen el héroe de la persona. Busquen lo que se ha estructurado como bueno, macho, lindo, valiente en la persona. Con gran pesar les comento de que ha habido una tesis en el Chapare. Y resulta de que en el Chapare los niños tomaban como héroes a los narcotraficantes y tomaban como los malos a los policías, al ejército, que tomaban presos a los narcotraficantes. Los buenos eran los que pisaban coca, los que elaboraban cocaína y demás cosas. Los malos era la policía, el ejército que reprimía. ¿Qué tal? Esto ha sido 10 años atrás. Esta tesis ha nacido hace 10 años. Por lo tanto, bueno, ahorita los policías también están con una imagen muy negativa, pero chicos, siempre, ¿qué pasa con la autoridad? ¿Qué pasa con el respeto a la autoridad? ¿Qué pasa con un montón de cosas que están internalizando nuestros hijos, nuestra juventud? Por tanto, olvídense de lo que han internalizado ustedes. Lo que tienen que ver es qué ha internalizado esa persona. ¿Se entendió? Primer ítem, héroe, ¿se entendió? Segundo, sí, licenciada. Gracias, Noemí. Segundo, esto lo van a ver mucho más explicadito, aunque más complicado también, en el manual de TAT. Esto del héroe es increíble y es real. Olvidemos nuestros valores. Tenemos que ver los valores que adjudica el paciente. Tenemos, segundo ítem, motivos, tendencias y sentimientos de los héroes. Necesidad. Yo tengo un deseo porque hay un vacío. Por lo tanto, ese vacío me motiva a tener un comportamiento, me motiva a tener una tendencia. Hay una necesidad, por lo tanto, esa necesidad me mueve a cubrir esa necesidad de alguna forma. Por lo tanto, ahí tenemos que ver qué vacíos. Y yo les digo, chicos, a mí me sirvió muchísimo y yo les doy con todo mi cariño esta frasecita. Siempre que corrijo un test, yo digo, primero leo e interpreto la historia de la persona, el motivo de consulta. Y siempre me digo en todas las láminas, ¿qué me quiere decir esta persona en esta lámina en especial? La formulita es, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué vacíos me está queriendo representar? ¿Qué necesidades? Desde las necesidades más básicas, comer, hasta las necesidades más, tener afecto, construir relaciones, tener vínculos, sentirte querido, amar
y ser amado. Por lo tanto, tenemos que desentrañar, tenemos que descubrir qué motivos, qué tendencias y sentimientos tienen los héroes que denotan deseos, necesidades. ¿Mm? Esto no es tan complicado cuando ustedes agarran y dicen, esta es la lámina tanto. ¿Qué me está queriendo decir Flora? ¿Qué me está queriendo decir David? ¿Qué me está queriendo decir este niño? ¿Qué me está queriendo decir este viejo o este adulto? ¿Cómo lo traduzco? Pero tengo que encontrar esas necesidades, esas tendencias, esos sentimientos. Tengo que encontrar. ¿Mm? Ese es el segundo punto. Tercer punto. Fuerzas del ambiente del héroe. Chicos, ¿cómo está percibiendo los escenarios, los paisajes? ¿Se acuerdan que en el TRO hemos visto contenido humano, contenido de realidad y contexto de realidad? En el TRO, en la evaluación. Contenido humano, ¿a qué humanos ve? Contenido de realidad, paisaje, entorno. Y contexto de realidad, como las series A, B, C influyen en el relato, cómo impactan en el relato del individuo. Pues esto es igual a contenido de realidad. Esto es igual, o sea, fuerzas del ambiente del héroe es el escenario fuera del héroe, el escenario, el paisaje en el que pone al héroe. Y ahí en el paisaje, en el escenario que trabaja y que lo dice y que le pone palabras, lenguaje, arma un discurso, el individuo, vamos a ver esa relación entre el héroe y el medio y el héroe. ¿Cómo está percibiendo la vida, el entorno, esta persona? ¿Está percibiéndola adversa, enemiga, contraria a él? ¿O todo lo contrario? ¿O está percibiéndola benévola, comprensiva, amparadora, protegedora? Eso lo tenemos que desentrañar. Siempre digo, cuando llego a estas fuerzas del ambiente del héroe, ustedes ven de que en las esquinas, generalmente donde hay semáforos, se apostan ahí múltiples personas, chicos de la calle, o venezolanos, o chilenos, que algunos hacen pirueta, otros vienen a limpiar el parabrisas y demás. Cuando veo niños, digo, Dios mío, ¿cómo estará percibiendo este niño la vida, el medio? Cuando todos los niños tendrían que ser felices. Chicos, nunca sabemos cuándo es un trauma. De repente el papá y la mamá se enojaron un ratito y fue pasajero para ellos, pero se enojaron delante del niño y para el niño fue catastrófico. O sea, una mala situación. Nunca vamos a saber cuánto impacta al niño. Hay niños
a los que no impacta, pero hay niños a los que sí. Y ese es nuestro trabajo, ver cómo impactó o no. Entonces, cuando se vuelven grandes y tenemos que tomar el TAT, vamos a ver esto de cómo está concibiendo la vida, cómo está concibiendo el entorno, nuestro entorno social, que además nuestro entorno social es muy cruel con los niños. Los pegan. Tengo una imagen grabada que creo que les transmití a ustedes, ¿no? Un domingo, papá, mamá, el papá agarrado de la bicicleta en un estado etílico increíble, la mamá también, y había un niñito, pero pequeñito, que recién estaba comenzando seguro a caminar, que se agarraba y se aferraba a los flecos de la manta de la mamá en un, así, cayéndose de un lado a otro, el papá agarrando la bicicleta, pero zigzagueando, caminando, y el chico aferrado a los flecos de la manta de la mamá. Llorando, llorando. Eran, creo, las 2:30, 1 de la mañana. Invierno, un frío que pelaba. Entonces, cuando ven una escena así, dicen, Dios mío, y cuando son psicólogos, peor todavía. Dios mío, ¿cómo está creciendo este chico? Cuando todos los niños del mundo deberían ser lo más felices para después poblar esta tierra con hombres sanos, con mujeres sanas. Por lo tanto, esas fuerzas del ambiente del héroe que corresponde a el contenido de realidad del TDO, tenemos que analizar. ¿Hasta acá algún problema, chicos? El que calla otorga, por lo tanto yo sigo. Cuarto ítem, desenlace. El desenlace nos va a dar la posibilidad de nuestro pronóstico. Desenlaces positivos, satisfactorios, donde se arreglan las cosas, donde hay éxito, donde se cumplen las metas y demás. Bueno, incluso nuestra terapia, si avanzamos con terapia, estamos en diagnóstico. Si esta persona, si este paciente requiere terapia, vamos a tener éxito. Hay salidas, hay soluciones. La persona se está imbuyendo de salida. En cambio, cuando las salidas son desastrosas o cuando no hay, y ustedes recién en el retest tienen que preguntar, ¿y cómo termina este cuento? Por algo no hay. Por algo negó. Sí, Iraña, Enriqueta, ¿querías decir algo? No, licenciada, se prendió el micrófono. Ya. Entonces, chicos, ¿qué desenlace tienen los cuentos? ¿Positivo o negativo? Negativo, revisen más el caso, estamos en peligro. Desenlaces positivos, bien, pero ojo, también pueden haber desenlaces positivos y negativos. También pueden haber en algunas láminas desenlaces positivos y en otras desenlaces negativos. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos qué motiva, vemos y observamos qué estimula esa lámina en particular.
el tema de esa lámina es muy conflictivo para la persona. Y por lo tanto, debemos trabajar un tanto más en ese tema y profundizar un poco más ese tema. ¿Se entendió? Licenciada, entonces, por ejemplo, si en el retest nos dice, no sé, no tiene final, eso quiere decir que esa lámina en específico ha sido muy conflictiva, ¿no? Para la persona. Exacto, Noemí, porque quiere decir de que la ha movilizado mucho, que ni siquiera visualiza una salida para esa problemática. Por lo tanto, si en el test no hubo, negó un desenlace, y en el retest también niega, ya es una lámina casi como shock. Pero el shock está sobre todo en la solución. Porque estamos hablando del desenlace. ¿Qué salida da a su historia? Por lo tanto, ahí ya empezamos a indagar y a profundizar mucho más el tema. Es conflictivo, es problemático, es sensible, es movilizante para ese paciente. ¿Se entendió? Sí, Lice, muchas gracias. Ay, chicos, estas láminas son conflictivas para nosotros también. No, porque se nos presenta el reto de dominar esto y uno dice, ¿cómo voy a dominar todo esto? Siempre lamento y espero en algún momento que no venga rápida o que se pase rápido la quinta ola, chicos, porque si no, otra vuelta vamos a estar en virtuales. Que no es lo mismo que presencialmente. Y no es lo mismo porque, claro, al principio uno dice, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, ¿dónde está el motivo, la tendencia? ¿Dónde encuentro? Y claro, después, haciendo y experimentando, yo les he comentado, algunos, un curso me dedicó una canción que decía, señora, usted no me deja dormir, señora de los 50 años, señora de los 60 años, de los 40 años, no sé cómo se llama. Pero ¿por qué le dedicamos esta canción? ¿Por qué? Porque no podemos dormir. Porque tenían que evaluar 5 casos. O sea, chicos, para el lunes 5 casos, para el domingo 5 casos. No se puede. Ni yo tengo tiempo de verlo, de ver los 5 casos, ni ustedes, por más de que se sienten desde hoy, me van a hacer un trabajo adecuado. En cambio, cuando estamos frente a frente, me preguntan, licenciada, ¿cómo podría yo interpretar esto? Estito, ¿cómo es? Acá me he trancado. Y ahí ya vamos caminando. En cambio, acá muy pocos preguntan, Noemí, te amo porque realmente preguntas todo. Y haces buenas preguntas, inteligentes. Pero los demás, Wilber a veces, Rodolfo a veces. Pero yo, el momento que yo apague esta clase, me estoy yendo a almorzar y digo, ¿habrán entendido? ¿Habrán entendido qué queremos, qué hacemos? O sea, es una pregunta que toda la vida me hago, chicos, desde
desde que estamos en clases virtuales, porque en clases virtuales la responsabilidad está en las manos de ustedes. Cumplen perfecto, no cumplen perfecto. Yo no, ni siquiera los veo. Al único que veo es a Rodolfo y hace un ratito a Elvia. Pero cuando estamos presencialmente, yo veo las caras y veo algunas veces qué me está queriendo decir esta licenciada y entonces explico más. Pero ahorita no veo más que a Elvia y a Rodolfo. A ratos Rodolfo hace así y digo, entonces estoy bien. Ha entendido, pero Rodolfo ha entendido. A ratos veo a Elvia agarrar y tomar apuntes. Está tomando apuntes de cosas importantes que les estoy diciendo. Pero los otros son una foto estática, ¿no? Entonces, Noemí, te agradezco, eres preguntona y eres inteligente y vas a ser una excelente psicóloga. Te agradezco las preguntas que haces. Rodolfo, Elvia, agradezco de que se presenten. Wilber, a veces tú te animas también a hacer preguntón. Espero que todos lo hagan. Volvamos. Desenlace, ¿han entendido? El desenlace nos va a dar pautas para el pronóstico, pautas para ver si hay algún problema, un conflicto tan arraigado, tan profundo que no hay ni siquiera un desenlace o hay un desenlace negativo. Licenciada, Elvia, dale. en caso de que la primera vez no haya podido hacer un desenlace de la historia, pero en el retest ya lo hace, esto es signo de levantarse, digamos, del problema, ¿sí? O Hay conflicto, hay problema porque espontáneamente no dio el desenlace, pero con ayuda es posible de que él o ella elabore y tengamos depende, si el desenlace es bueno, que tengamos un buen pronóstico, pero si el desenlace primero lo negó y después el desenlace es catastrófico, Dios mío, vuelve la misma interpretación. Vuelve la misma interpretación. Este tema moviliza mucho al paciente. Por lo tanto, vean ustedes cuántas variables tenemos que salvar. Un montón de variables. ¿Te contesté, Elvia? ¿Habrá alguna pregunta más? Bien. Vamos. Temas. Viene el tema que ha suscitado el paciente. El tema que ha suscitado la lámina y que el paciente ha armado, ha estructurado. Hay temas que giran sobre la problemática del paciente. El tema es como el resumen del resumen que yo les decía de que cada lámina tiene a nivel interpretativo y llegamos a un resumen. ¿Se acuerdan? Cada lámina tiene un resumen de interpretación que nosotros ya lo hacemos coherente, entendible, tanto para nosotros como para el paciente, tanto para entender nosotros al paciente como para que el paciente se entienda a sí mismo.
Y el tema es el resumen de ese resumen. Por ejemplo, hablo de que dos hermanos, de Caín y Abel, y que dos hermanos se mataban. Pues el tema es la rivalidad de Edipo. Hablo de malas relaciones de pareja, malas relaciones negativas de pareja, relaciones de pareja con violencia doméstica o con violencia verbal o con violencia psicológica o con violencia sexual. Hablo del tema papá-hija, ¿no? Relaciones con la figura paterna. Es decir, extraemos, cuando dice tema, extraemos, exprimimos el tema principal, extraemos e interpretamos el tema que ha traído sobre la mesa nuestro paciente. ¿Qué tal? Metal. Esto, ¿qué nos permite? Ver la movilización del paciente en torno a esa lámina. Ver cómo lo moviliza el paciente, ver el tema central de la movilización del paciente. Sexto, intereses y sentimientos, que es muy parecida a las dos motivos, tendencias, sentimientos de los héroes y necesidades. Pero esta dos, chicos, es solo del héroe. En el ítem 2 solo tenemos del héroe. En cambio, en el ítem 6 tenemos de todo el conjunto del cuento inventado, de todos los personajes del cuento inventado. En realidad, a ver, es la verdadera proyección en tanto. La mamá no lo quería al hijo. Es la persona que está poniendo en la mamá esos sentimientos de rechazo al hijo. El papá estaba regañando al hijo. Es mi paciente, hombre o mujer, en este caso hombre tendría que ser porque es lámina paterna, o sea, lámina masculina. Es mi paciente que está interpretando que el papá lo está regañando o lo está rechazando al hijo. Eso es lo que el hijo siente y proyecta de parte del papá. Y lo coloca en el papá. Pero si el papá ha rechazado al hijo, el hijo también rechaza al papá. Pero el sentimiento de culpa, yo rechazo al papá, hace de que no, yo no soy el que rechazo al papá. Es el papá el que me rechaza a mí. ¿Me dejo entender? El sentimiento de culpa no le permite ser yo no quiero a mi papá. No, no puede. Y entonces proyecta, mi papá no me quiere a mí. O sea, estamos proyectando sentimientos en los otros. Chicos, ¿cómo nos enamoramos? Nos enamoramos de lo que creemos ver en el otro. Y a veces nos llevamos un chasco. Como dicen los chicos, dicen, cuando es el chasco,
pescotis o algo dicen, pero o sea, ¿por qué? Porque proyectamos, este chico es bueno, esta chica es buena, ay, mira lo que hace, ay, mira lo que deja de hacer y todo lo engrandecemos. Por eso es de que cuando nos enamoramos, eso fue una de las últimas ponencias, una de las últimas charlas que di en la universidad antes de la pandemia. Cuando nos enamoramos, resulta que es un estado que se acerca muchísimo a la psicosis, porque ponemos así características omnipotentes a nuestro amor, sea hombre o mujer. Pero es que proyectamos, y acá también, chicos, uno proyecta lo que es, por eso nos llevamos a veces chascos, porque uno dice, esto ha sucedido, esto tiene que, así ha sido, y el otro o la otra viene y tergiversa todo, y ahí dice, pero si esto no ha pasado, nosotros proyectamos lo que somos. Si proyectamos cosas malas es porque también si no pensamos en el nivel de maldad, vamos a decir, del otro, es porque también nosotros no calculamos eso, porque no está en nosotros. ¿Me dejo entender? ¿Me han entendido? Sí, licenciada. También hay que, por ejemplo, en esos casos hay que fijarnos, ¿no? Si hay más de un personaje, porque va a proyectar diferentes sentimientos en un personaje y en otro. Entonces creo que hay que identificar, ¿no? Con cuál de todos los personajes se identifica más Exacto. este estado, ¿no? Eso es en tanto héroe, Noemí, pero en tantos sentimientos también hay que, acá intereses y sentimientos también acá hay que analizar. Y esto te permite enriquecer las conclusiones a las que has llegado en el primer paso de la evaluación, descriptivo, interpretativo y conclusión. O sea, el estudiar esto, el volcar los elementos en el en el protocolo, perdón, es que he dado clases toda la mañana. Ya me falla la voz. El volcar los datos al protocolo te permite enriquecer, pero también te permite contenerte como psicólogo. O sea, yo he puesto esto, pero acá no se ve. Entonces te permite corregir las conclusiones a las que has llegado. Entonces, chicos, tienen que ver todos los personajes con los que puebla su historia y tienen que ver ya no solamente del héroe, sino de todos los demás personajes, qué está proyectando, cómo les hace actuar, cómo les hace sentir, cómo les hace reaccionar. ¿Qué tal, Metal? Licenciada, entonces debemos seleccionar los sentimientos, o sea, no, Sí. porque al tomar todos los personajes, aquí hay muchos sentimientos, ¿no? Pues tendríamos que Claro, seleccionar de acuerdo. y tenemos que ver qué es lo que interpreta él de esos personajes. Y acá dice intereses. ¿Con qué interés? Generalmente el interés es la culpa, chicos. Es alivianarse de la culpa, generalmente. O sea, acá pongo a un papá renegón
para no asumir que yo soy renegón también. Pero no, es mi papá. Y por lo tanto, el ser renegón hace de que tenga mala relación con él. Entonces, son cosas que ustedes tienen que analizar. Y es bien bonito. Al principio, la primera vez, ustedes van a tener el examen para el domingo. Y la primera vez les va a costar muchísimo. La segunda también, pero después lo van a hacer muy rápido, chicos. Con bastante solvencia, si es que ejercitan. Entonces, hay que analizar qué interés tiene la persona para tildar a la mamá, al papá, al amigo, a la pareja, determinado tipo de sentimiento. Y después viene lo que ya conocemos. El ítem 7 ya son los mecanismos de defensa, chicos. Mecanismos de defensa que utiliza en esa lámina para defenderse de la temática de esa lámina. Cabal casero. Porque, fíjense, los deseos del héroe los hemos visto en el punto 2 y acá en el punto 6, los intereses y sentimientos de todos, además del héroe. Y a todo esto, a un deseo, siempre viene un mecanismo. ¿Mm? Y a ese mecanismo es motivado por determinado tipo de temor. Deseo, pulsión, temor superior, mecanismo. Vuelvo a repetir, el deseo puede estar muy ligado a la pulsión, pero la realización de esos deseos provoca también temores. Y el peor temor, ya sabemos, el peor miedo es la muerte, la agresión. La muerte es la máscara. Y a todo esto, ¿qué mecanismos emplea la persona? Entonces, ustedes vean, de acuerdo a la lámina y a lo que moviliza la lámina, ¿qué mecanismos utiliza la persona? Y después está, chicos, diagnóstico y pronóstico. Y terminamos de evaluar. Entonces ya tenemos nivel descriptivo, nivel interpretativo y conclusiones de cada lado. Tenemos el protocolo, que las columnas, que la lectura vertical es nuestro resumen de la primera parte de la evaluación. Y ese resumen es frenado o es enriquecido por este tipo de corrección que hacemos en el protocolo.
porque puede que no hayamos visto alguna cosa. Entonces, la corrección que hacemos en el protocolo. Y luego tenemos entonces resultados horizontales y resultados verticales. El resultados verticales y resultados horizontales. El resultado horizontal es en todas las láminas cómo ha concebido el héroe. En todas las láminas qué motivos, tendencias y sentimientos y necesidades hay del héroe. En todas las láminas vamos a ver una conclusión de las fuerzas del ambiente del héroe. En todas las láminas vamos a ver un desenlace. Y así vamos a tener conclusiones verticales y horizontales. Ahora, estas conclusiones verticales y horizontales nos van a llevar a la interpretación psicoanalítica, que es la conclusión del caso. Ahora, en la conclusión del caso, ustedes tomen los temas en los que sí han tomado el tema, pero no ha presentado mucho conflicto. Segundo, aquellos temas que sí ha presentado conflictos, sí no ha sabido cómo armar su historia, no ha puesto pasado, no ha puesto futuro, se ha choqueado, etcétera, etcétera, y lo interpretan en función de la historia, en función del motivo de consulta, y por último, aquello en lo que aparentemente está bien. Y terminado el caso, evaluado a través del caso. ¿Preguntitas? Licenciada, en el protocolo, ahora hemos visto 7 ítems, ¿no? Y en el texto hay algunos otros diferentes. A ver. Tendríamos que tomar, por ejemplo, las conflictivas significativas. Conflictos significativos. Es lo mismo traducidito acá. Mm. O sea, es lo mismo, esto es sacado del libro, solamente que lo he puesto en más facilito. Sí, por ejemplo, la naturaleza de las ansiedades. Ahí está, motivos, tendencias, sentimientos de los héroes, necesidad. Ojo, todo está tal cual, solamente que lo ponemos más bonito para que ustedes lo entiendan mejor. ¿Hecho? Bueno. ¿Alguna pregunta más? Chicos, vuelvo a repetir que yo estoy a disposición de ustedes en todo lo que se refiere al aprendizaje. O sea, siempre les he dicho, pregunten. Voy a preguntar a mi ayudante cómo, si ustedes se desinhiben más con él, si preguntan más, porque yo muy preocupada porque digo, pregunten cosas, pregunten y todos calladitos a veces hay una pregunta y otra. Pero cuando uno está ya corrigiendo, hay
es cuando surgen determinado tipo de cuestionamientos. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué digo? ¿Qué pongo? Por lo tanto, chicos, el chat que tenemos está a disposición de ustedes. A veces yo no tengo tiempo para ver hasta el día siguiente, pero en algún momento lo voy a ver. Porque con el consultorio y con las clases, a veces mi tiempo está copadísimo. Pero siempre voy a ver. Lo que a mí no me gusta es que me escriban a mi correo o a mi chat personal. Licenciada, no he podido dar me he tardado con 4 segundos. Viejita, tu problema. Viejito, tu problema. O sea, las reglas eran estas. Podías haber enviado tu trabajo a mediodía. Licenciada, hemos tenido, o sea, el otro día una persona se enfermó, que era la abuelita del enamorado de una de las alumnas. No puedo yo, ay, porque la abuelita de tu enamorado se murió. Te permito, no puedo. Solo, y además está arreglado, que Dios los conserve a sus seres queridos, pero solo si son seres queridos muy allegados. De ustedes. No me pidan que yo lea trabajos que me mandan a mi chat. No los voy a ni abrir. Porque hay reglas. Tienen que meter su trabajo en el lugar del Moodle, porque si no, no van a ser calificados. Por lo tanto, chicos, si emplean el chat para preguntas de la materia, del test que estamos llevando, tengan por seguro que me va a gustar mucho y además con todo gusto voy a contestar. Además, mi contestación no va a ser para una sola persona, sino para todo el grupo. Sin más, me despido, chicos. Gracias por su asistencia. También voy a tomar en cuenta quienes han venido. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos la próxima semana, empezando la última etapa de la materia, que son los test verbales para niños, que van a ver que es una dulzura, es una hermosura, por eso es de que el TAT no para niños. Hasta luego. Hasta Chao. luego, licenciada. Hasta luego, licenciada.